igual. Bueno, vamos a ir al libro de Jueces, el capítulo 3 y el versículo 31. Y vamos a hablar de un personaje poco nombrado en la Biblia, uno de los jueces de Israel que se llamó Samgar. Y dice la palabra de Dios: después de él vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una vara para arrear bueyes. Él también libró a Israel. ¿Ven? Samgar también libró a Israel de la opresión, de la esclavitud de sus enemigos. Y vamos a estar pensando en líneas de que definitivamente con Dios somos mayoría. Con Dios somos mayoría. ¿Cuáles eran las posibilidades, las probabilidades de que un hombre y un campesino, porque vamos eso a estar aprendiendo en el texto, que un campesino pudiera, digamos, liberar a Israel de 600 terroristas, ISIS, Hamas, M-19, bueno, el que ustedes quieran nombrar? En todo caso eran terroristas que a través del libro de Jueces vemos que oprimían al pueblo de Israel. Y aprendemos de Samgar que con Dios realmente somos mayoría, que aunque estemos enfrentando 600 problemas, en el poder de Dios vamos a poder vencerlos. Amén. Que Dios es poderoso para hacerlo. Y vamos a pensar en términos, digamos, de todos esos enemigos espirituales que quieren asaltar nuestra vida, de todos esos enemigos que quieren asaltar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro propósito, nuestra familia, nuestra libertad, etcétera, etcétera. Y vamos a aprender lecciones de cómo nosotros podemos vencer las probabilidades. Cuando todas las probabilidades están en contra de nosotros, vamos a poder vencer si aprendemos estos principios que Samgar nos enseña en la forma que él vivió. Pero nuevamente, para darles un poco más el contexto de todo lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Samgar, y cuando la Biblia dice acá que él mató a 600 filisteos, después de que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, viene un periodo que es el periodo de los jueces. En ese periodo de los jueces hay ciclos en que básicamente todos los moradores de Canaán invadían muchas veces a Israel y los esclavizaban a causa de que el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría. Entonces era un ciclo recurrente: venía el pueblo de Israel, caía en la idolatría, y a causa de la idolatría venían todos estos enemigos y los oprimían grandemente, los esclavizaban. O sea, era cuestión de que violaban a sus mujeres. Muchas veces, como leemos en la Biblia, pasajes donde aún a las mujeres se encintan, ni siquiera las perdonaban, tomaban a los niños de esclavos, los mataban. O sea, era una situación desesperante. Lo que quiero decir con esto en esta mañana, no es tanto, digamos, que aquí estamos exaltando que el hombre mató a 600 filisteos, sino que no tenía otra opción, puesto que era prácticamente la vida de él y de su nación, la vida de sus familias o la vida de estos guerrilleros. Quiero que entendamos bien que ese era el contexto que estaban ellos viviendo. No sé si algunos de ustedes vieron esta película protagonizada por Mel Gibson que se llama El Patriota. Hace años, donde básicamente Benjamin Martin, ¿no? era un colonista, ¿no? en Carolina del Sur,
que el hombre ya había experimentado la guerra y quería apartarse de toda posibilidad de guerra como fuese posible, ¿no? Quería simplemente hacerla que vivieran en armonía. Pero llegó un momento donde los ingleses vienen a su propia casa. Él no estaba buscando nada. Llegaron a su propia casa y en su propia casa acaban fusilando a uno de sus niños. Entonces, y se llevan a otro preso. En ese momento él no tiene ninguna otra opción. Entonces, digamos, este es el caso de este hombre Samgar. Y nosotros aprendemos de él que no es tanto lo que él podía hacer, sino lo que debía hacer, porque era su vida, la vida de su familia, la vida de Israel, o la vida de los terroristas. Y nuevamente, y también aprendiendo los principios, podemos aplicarlos a los enemigos con los que estamos luchando nosotros en el mundo espiritual. Hay solamente 2 versículos que hablan de Samgar. Este que acabamos de leer, y ahí mismo en el libro de los jueces dice, en los días de Samgar, jueces 5:6, en los días de Samgar y de Jael, los principales caminos quedaron desiertos, los viajeros usaban senderos estrechos y escabrosos. ¿Por qué? Porque básicamente sus enemigos los habían invadido. Ya no podían andar por los caminos principales, sino siempre les tocaba meterse pues entre el monte, por un atajo, medio escondidos, donde no fueran a ser capturados por las personas que les habían invadido. Y todo esto ocurre porque Israel vivía desorganizado, vivía desunido, cada uno hacía lo que quería. El versículo clave del libro de los jueces dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a causa de esta desorganización, se desata un caos en Israel y es una invitación para que los enemigos los invadan. Los filisteos vienen, toman posesión de la tierra y estando oprimidos, aquí es entonces cuando la Biblia nos relata acerca de este versículo. Ahora, fíjense que hoy día estamos viviendo en tiempos semejantes. Cuando la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es, digamos, como el posmodernismo hoy día, ¿cierto? No hay absolutos, todo es una verdad relativa, cada uno vive de acuerdo a su opinión subjetiva que cada persona toma como la máxima expresión de sabiduría de la vida. Y vemos de verdad muchas analogías, muchas comparaciones que se pueden aplicar el día de hoy. Lo único cierto es que cuando dejamos la última fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, siempre va a seguir el caos. Siempre. Siempre que dejamos la palabra de Dios a un lado, cuando la palabra de Dios no es la fuente última de toda autoridad, siempre va a venir el caos sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son los principios que podemos aprender de la vida de Samgar? Que nuevamente dice la Biblia, él también libró a Israel, ¿cierto? Que nosotros podamos ser libres de todos los enemigos opresores, de todos los planes que el enemigo traza en contra de nuestras vidas, de todos los problemas que vienen en contra de nosotros. Podemos aplicar estos principios que vimos en la vida de Samgar. Y de tal forma que hagamos la diferencia. Porque si nosotros cuando estamos enfrentando problemas no hacemos la diferencia, nada va a mejorar. Las cosas dejadas así solas cada vez
van a empeorarse. Necesitamos nosotros hacer la diferencia. ¿Y cuánto sabemos que Dios nos ha puesto en este lugar para hacer la diferencia? Hemos dicho, para eso es que estamos en esta tierra. De lo contrario, el Señor ya nos hubiera llevado, porque dice el apóstol Pablo, muchísimo mejor estar ya con Cristo. Pero estamos en esta tierra, como estos días estuvimos hablando, con ese propósito de cumplir la gran comisión, con ese propósito de que nosotros hagamos la diferencia en este mundo. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hacer la diferencia si comenzamos donde estamos. Necesitamos nosotros comenzar donde estamos. Tantas veces nosotros vivimos en una parálisis porque nos gustaría en este momento contar con más recursos. Nos gustaría tener una posición de mayor influencia. Nos gustaría que de una manera u otra contáramos con el respaldo de este grupo o aquella cosa, pero necesitamos nosotros comenzar donde estamos, porque de lo contrario no vamos a hacer nada. O sea, cada día que ocurría, cada día que pasaba, los filisteos posiblemente iban a matar más israelitas. Los filisteos iban a seguir invadiendo, iban a seguir tomando más posesiones, más tierras. Y Samgar no se podía quedar quieto esperando a que de pronto entonces se fuera a organizar un ejército y fueran a hacer, fueran a venir respaldo de tal otros pueblos, de tal otras cosas. El hombre dice, no, tengo que actuar, tengo que comenzar aquí, en este momento donde yo me encuentro, necesito hacer algo. Amén. Necesitamos nosotros comenzar donde estamos, porque de lo contrario, nada va a ocurrir. Y, y nuevamente, Dios nos lleva a ese lugar donde hoy necesitamos confiar en el Señor. En nuestras circunstancias presentes necesitamos confiar en el Señor. Hoy no tenemos unas circunstancias diferentes. Nosotros a veces vivimos en el síndrome de ojalá, ¿cierto? Uy, ojalá, cómo me gustaría, cómo sería. Tenemos las circunstancias que tenemos hoy y hoy necesitamos aprender a confiar en el Señor y obedecer en medio de nuestro predicamento, en medio de nuestros enemigos, en medio de todas las circunstancias que están apuntando, ¿cierto? Muchas veces aún hasta una derrota humillante y la misma vida de él y de su familia, porque esto era lo que estaba ocurriendo. Imagínense, él era un campesino y, y un campesino, ¿qué probabilidad tiene un campesino de derrotar a un guerrillero ISIS súper entrenado? No hice el ejercicio, de pronto a los estadistas nos me hubieran ayudado con eso, pero bueno, no sé cuántos factores tendrían que uno considerar ahí, pero imagínense, un campesino contra un guerrillero, un campesino contra dos guerrilleros, un campesino contra tres guerrilleros, o sea, eso es una cosa exponencial, 1 contra 600. ¿Qué es la probabilidad? Y así es como Dios siempre se encarga de arreglar nuestra vida. Nos pone en esa situación donde no tenemos nosotros la más mínima posibilidad de vencer en nosotros mismos. No hay forma en que nosotros podamos vencer ese problema. No hay forma que nosotros podamos deshacernos de esos 600 problemas en nuestra fuerza natural. Y necesitamos cada vez como familiarizarnos y acostumbrarnos que ese es el momento, esas son las circunstancias que Dios nos va a dar, porque Dios quiere ser glorificado en medio de esas circunstancias. Amén. Entonces, hoy tengo que aprender a confiar en el Señor, en las situaciones presentes, en lo que hoy
estoy enfrentando y necesito tomar acción, necesito confiar en el mandamiento de Dios, en la orden, en su instrucción, que muchas veces viene en contra de toda mi lógica humana. Amén. En contra de mi lógica humana. Nosotros nos vemos como en situaciones parecidas a casos como los que ya conocemos, como cuando Goliat también vino a enfrentar al pueblo de Israel, ¿cierto? Que viene Goliat y Goliat básicamente le ofrece: ¿quién quiere alguien que luche en contra de mí? Y fíjense, no fue Saúl, es el primero que le ha debido saltar, el rey, o si no alguno de los coroneles, de los generales, alguno de los soldados, nadie. Dios tuvo que recurrir a un pastor de ovejas. Y en esos que en esta mañana quiero que el Señor quiere que tomemos ánimo. Que muchas veces nosotros estamos pensando de nosotros mismos: bueno, yo no tengo el entrenamiento, yo no tengo el pedigrí, yo no soy, ¿quién soy yo? Pero muchas veces a esas son las personas que Dios finalmente acaba utilizando, porque se trata de que uno confíe en Él. O sea, el mejor soldado de Israel no hubiera podido de todas formas vencer a 600 terroristas filisteos. Pero un campesino sí, porque el campesino decidió confiar en Dios. Entonces, confiemos en el Señor y escuchemos la voz del Espíritu de Dios, que en esta mañana nos levanta para que nosotros podamos creer en lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Miren, la Biblia no habla tanto, no nos dice mayor cosa de Samgar, pero tomé muchos de los textos del libro de los jueces que nos dan el contexto general de lo que estaban viviendo, y esta es una situación muy parecida. Gedeón, otro de los jueces, también en un momento Dios lo levanta para liberar a Israel de los madianitas. Pero yo quiero que escuchemos las palabras de Gedeón cuando Dios lo llama, porque esas palabras yo las he pronunciado muchas veces en mi corazón. Y yo creo que no soy el único. Escuchemos lo que dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No es lo que nosotros también decimos tantas veces? Si el Señor estuviera conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Aunque el Señor nos acaba de decir que Él está con nosotros, nosotros todavía decimos: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto si el Señor estuviera con nosotros? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú me has hablado. Nos podemos nosotros identificar con ese diálogo de Gedeón con el Señor plenamente. ¿Cuántas veces, digamos, en un principio nosotros nos sentimos realmente hasta cobardados por las circunstancias? Porque son problemas serios, son situaciones fuertes en contra de nuestra vida. En este caso, lo que les digo, imagínense 600 guerrilleros que posiblemente estaban invadiendo su finca. Nos sentimos acobardados, como en este caso también se sentía Gedeón. Nos sentimos apocados,
nos sentimos desesperanzados, nos sentimos desanimados, sin fuerzas. El Señor le dice, varón esforzado y valiente. De entrada le dice eso el Señor. Yo estoy contigo. Y él sigue diciendo más adelante, pero ¿quién soy yo? ¿Acaso yo no soy de una familia pobre de Manasés? ¿Cómo voy a hacer con esto? El Señor le dice, vas a liberar a Israel, pero ¿cómo voy a hacer esto? Además de todo, yo soy el menor de mi casa. Yo soy el más pequeño, fuera que mi familia prácticamente no es nada, y yo soy el más pobre y el más minúsculo de toda mi familia. Y fíjense que Gedeón pronuncia estas palabras, el Señor le está diciendo varón esforzado y valiente. Y no alcanza el Señor a terminar de decirle varón esforzado y valiente, y él le está contradiciendo totalmente lo que el Señor le está diciendo. Eso somos nosotros. Pero lo bueno es que, gloria a Dios, el Señor toma a Gedeón y Gedeón acaba salvando a Israel. Y el hombre no le quería creer a Dios. Después de que el Señor le habla, le dice, Señor, si de verdad tú me has hablado, por favor dame señal. Y el hombre es el de las señales, ¿no? Primero le pide una señal, luego le pide otra señal a Dios, hasta que finalmente son los mismos enemigos que Dios tiene que utilizar. Que un Gedeón desciende al campamento de los madianitas y entonces un madianita le está diciendo al otro, oiga, yo tuve un sueño y veía un pan de cebada que venía rodando y destruyó a los madianitas. Y el otro le dice, ese es Gedeón. Y Gedeón está escuchando y por fin le cree a Dios. Y bueno, lo que estoy diciendo con esto es, bendito sea el Señor que en nuestra incredulidad, en nuestra fragilidad, en nuestra pecaminosidad, Él nos ayuda. Una vez Él nos ha llamado, una vez Él nos ha animado que hagamos algo, Él nos va a respaldar. Amén. Entonces, familiaricémonos con todas estas verdades porque eso es el diario que nosotros vivimos. El sentirnos básicamente discapacitados, deshabilitados, desamparados. Sentirnos tantas veces así. Y en medio de todo eso el Señor viene a decirnos, yo estoy contigo. Tú vas a liberar a Israel. Tú vas a hacer bendición. Yo te voy a usar. Vas a ser mi instrumento. Amén. Que nosotros podamos realmente de esa forma creer que puedo comenzar donde estoy. ¿Por qué? ¿Por qué puedo comenzar donde estoy? Puedo comenzar donde estoy porque el Señor está conmigo. Esa es la razón por qué puedo comenzar donde estoy. No necesito esperar que cambien mil circunstancias más. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. El que maneja todas las circunstancias me quiere enseñar que todo lo que yo necesito es que Él esté conmigo. Él puede encargarse de cambiar todas las demás cosas. Lo importante es aprender la lección que Él está conmigo y puedo comenzar hoy en el lugar, en las circunstancias que me encuentro que son desfavorables humanamente, pero Él está conmigo. El otro día escuché una entrevista que me impactó, que fue de gran bendición para mí. ¿Cuántos de ustedes han visto Shark Tank o saben del show? Bueno, muchos. Hay la fundadora de Spanx se llama Sarah Blakely. Y, y una vez en una entrevista, ella cuenta cómo su padre, así lo dice ella, nuestro padre a mí y a mi hermano constantemente nos animaba a fracasar. Así es como ella dice. Mi padre a mí y a mi hermano nos animaba a fracasar. Así empieza toda la cosa y entonces, o sea, obviamente uno le captura la atención. Y entonces ella dice que su padre cada semana les preguntaba a ambos, ¿en qué has fracasado esta semana? ¿Qué intentaste hacer de nuevo esta semana en lo cual fracasaste? Y dice que su padre se sentía, ¿cuál es la palabra? Decepcionado si le decíamos que no habíamos tratado nada nuevo.
Y después esta es la reflexión que me pareció tan valiosa. Ella dice, ahora me doy cuenta la dádiva que mi padre me estaba dando. Él estaba redefiniendo lo que significa el fracaso. El fracaso es no intentar. Ese es el fracaso. ¿Entienden? Ella ya no vivía más con el temor de que, ay, ¿y si lo intento y fracaso? Ese no era el fracaso. Ahora ella entendía el fracaso es no intentarlo. Porque esa es la vida. Siempre una persona llega al éxito después de que ha fracasado mil veces, como dicen de Thomas Alva Edison, ¿no? Que intentó no sé cuántas cientos de veces el bombillo y él dice, no, no he fracasado 200 veces, lo que pasa, he aprendido 200 formas que no funcionan. Y nosotros necesitamos de verdad ser libres del temor al fracaso. A mí me bendijo tanto, especialmente yo en mi cabeza, en mi psicología perfeccionista y todo eso, que muchas veces no he intentado cosas en la vida por temor al fracaso. Para mí fue una bendición cuando escuché esto y lo que Dios nos está diciendo en todas las veces es, yo estoy contigo, adelante, ¿cierto? Y algunas veces vamos a tropezar, algunas veces vamos a encontrar obstáculos, no hacemos lo mejor, vamos como Pedro a empezar a hundirnos, pero el Señor, Él está con nosotros y Él nos va a llevar hasta el final, amén. Él va a cumplir su propósito sobre nuestras vidas, la razón por la que Él nos llamó. Así que comencemos hoy donde estamos. Pensemos en los enemigos que estamos enfrentando, en las situaciones que estamos enfrentando, y no voy a esperar el día de mañana. Hoy comienzo a obrar conforme a la palabra que he recibido de parte del Señor. Entonces, número uno, vamos a hacer la diferencia si comenzamos donde estamos. En segundo lugar, vamos a hacer la diferencia si usamos lo que tenemos. Tenemos que usar lo que tenemos. El milagro nunca va a venir a través de lo que no tenemos. Todos los milagros que Dios hace, los hace a través de lo que tenemos, de lo que Él ha puesto en nuestra mano. Por eso es que podemos comenzar hoy, porque con lo que tengo, con eso es que Dios va a obrar el milagro. En el caso de este campesino, imagínense, si el Señor me hubiera dicho, no, vas a liberar a Israel de 600 terroristas filisteos. Y yo de una vez digo, bueno, ¿dónde están los tanques de guerra? ¿Dónde están los helicópteros, los Black Hawks? ¿O dónde están los misiles? ¿Dónde están las cosas? Y el Señor, al igual que Moisés, es como si le dijera a Samgar, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan cuando Moisés, el Señor lo llama y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y cuando va a atravesar el Mar Rojo, es con esa misma vara que Moisés levanta, ¿cierto? La vara, y a través de eso Dios obra. Entonces el Señor nos está preguntando hoy a cada uno de nosotros, ¿qué tienes en tu mano? Porque a través de lo que tengamos en nuestras manos, Dios va a obrar un milagro. Así como en el caso de Samgar, con una vara de acarrear bueyes. Con esa vara él pudo liberar a Israel de 600 terroristas filisteos. Con lo que tengamos hoy en nuestra mano, con eso Dios nos va a liberar de los enemigos que estamos enfrentando. Amén. No estemos buscando por otras cosas. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que el Señor nos está preguntando. Fíjense, una vara de acarrear bueyes, ¿no? Era una vara de como de 8 pies, al final con una puntiaguda, ¿no? Con un metal puntiagudo en un extremo y con un como cincel en la otra. Con una servía para punzar a los bueyes y el lado de cincel era cuando algunas veces habían raíces o piedras o alguna cosa así. Entonces la utilizaba para limpiar el camino y que pudiera seguir el arado. Y eso fue lo que Dios usó para
en la visión de Dios, una vara de acarrear bueyes se convirtió en un alma letal para todos los enemigos que se habían levantado en contra de Israel. Amén. Y el principio es el mismo a través de la palabra. El caso de David, una onda, una piedra. El caso de Sansón, una quijada de burro. Y fíjense, nuevamente, Sansón se fue a buscar una quijada de burro. Sansón dijo, ya sé con qué voy a matar a los filisteos. Voy a ir a buscarme una quijada de burro. No, Sansón simplemente estaba ahí y un burro había muerto a lo largo del camino. Le vienen todos los filisteos encima. Pues Sansón, ¿qué hace? Lo que encuentra ahí, lo que está, las circunstancias presentes, lo que esté en nuestra mano. Porque ese es el poder de Dios. Que no importa si es una quijada de burro, hubiera podido ser hasta una pata de gallina. En el poder del Espíritu Santo, todo nos va a ser posible. Entonces, no vengamos delante de Dios, digamos, muchas veces en un espíritu de queja, porque eso no es fe. En un espíritu de queja, no, Señor, es que no tengo, pero es que si yo pudiera hacer esto, si hubiera tal cosa, y ¿qué tengo a la mano? Yo sé, lo que tenga en mi mano, eso es lo que Dios va a utilizar. Listo, una quijada de burro, hágale, hermano. Una piedra, hágale. Esta vara para arrear bueyes, con eso el Señor puede liberar. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé una visión de cómo podemos usar lo que ya tenemos en la conquista de la visión celestial, de cómo podemos usar lo que ya tenemos para derrotar a nuestros enemigos, de cómo lo que ya Él ha puesto en mi mano, yo lo voy a usar para ser liberado. Amén. Lo que tenga en mi mano, eso va a ser suficiente. Y el Señor va a utilizarlo con poder sobre nuestras vidas, en esa visión y fíjense que solamente tenemos nosotros que ser ungidos, ¿cierto? Estar en la unción del Espíritu de Dios. En la unción del Espíritu de Dios todas las cosas son posibles. O sea, Dios no unge quijadas de burro, Dios no unge piedras, Dios no unge varas de acarrear bueyes, Dios unge a sus siervos, nos unge a cada uno de nosotros. ¿Con quién era el otro día? Creo que era con Joana que estábamos hablando. Y, y le contaba el caso de Isaac, cuando Isaac estaba en el desierto y Abraham le había dado un pozo de agua. Y vienen los enemigos, también filisteos también, vienen los enemigos a pelearle por el pozo de agua. Y entonces Isaac dice, bueno, hágale hermano, cójalo, eso me lo dejó mi papá, pero bueno, cójalo, yo no lo voy a pelear. Y se va. Y va y abre, y él mismo va y abre otro pocito. Y allá donde el hombre le dio, ahí el Señor mandó que saliera agua. Así como el Señor mandó que al pez a la moneda que se le apareciera en la boca del pez, y vienen otra vez a pelear. Que no, que ese pozo es de nosotros, que no sé qué, usted arriba. Cójalo. Y se va y vuelve a cavar otro pozo y allá vuelve a brotar agua. No es en el pozo, no es en el lugar. Si Dios nos ha ungido, con lo que tenemos en la mano, con eso es suficiente. Y Dios siempre va a hacer algo diferente. Por eso a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes habilidades, diferentes talentos, nos ha puesto diferentes recursos. Dios con lo que Él nos ha dado, con eso tiene y le sobra. Amén. Y necesitamos nosotros creerlo, necesitamos confiar de esa manera que Él va a hacer la diferencia con lo que simplemente Él ha puesto en nuestras manos. Y en tercer lugar, para concluir, vamos a hacer la diferencia si hacemos lo que podemos.
Vamos a hacer la diferencia si hacemos lo que podemos. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que está fuera de nuestro alcance. Dios nos va a pedir que hagamos lo que Él sabe que nosotros podemos hacer. Y nuevamente, eso va a ser suficiente para Él cumplir su propósito. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo pueda, eso es lo que yo necesito hacer. Y en medio de todo esto, qué importante es que nosotros, digamos, tengamos la visión del cielo sobre la situación que estamos enfrentando. ¿Qué quiero decir con eso? Samgar está en la tierra prometida y Samgar dice, ok, esta tierra fue la que el Señor le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Señor dijo que esta tierra Él no la iba a dar en perpetuidad. Esta es la voluntad de Dios. Hay enemigos que quieren venir en contra de la voluntad de Dios. El Señor va a hacer algo, porque yo no estoy acá inventándome nada. Esta es la tierra que el Señor nos dio. Él nos trajo a esta tierra. Esta es nuestra heredad. Alguien se está levantando en contra de la voluntad de Dios, se está levantando en contra de Dios. O sea, nosotros necesitamos entender el conflicto es espiritual. Miren, y en esto es tan importante, por eso conocer la palabra de Dios. Porque cuando yo conozco la palabra de Dios es como tengo un documento legal en contra de ese problema. O sea, en el momento que la batalla se vuelve una batalla espiritual, en ese momento la victoria está garantizada sobre nuestras vidas. Amén. Y a veces me pongo a pensar, oiga, a veces bueno, Dios en su misericordia, los enemigos de Dios a veces son tan torpes en ese sentido. Como estábamos hablando, por ejemplo, ahorita de estos mismos ejemplos. Cuando Goliat viene contra Israel y David se le aparece, dice la Biblia que Goliat lo maldijo por sus dioses. Qué bruto el Goliat. Se hubiera quedado callado, hermano, pero se pone a maldecir el nombre de Dios sobre David. Listo, hermano. Garantizado que usted perdió la batalla. Viene también, en el caso de Sennacherib, también cuando viene a invadir a Judá, la misma cosa. Viene con blasfemias contra el nombre de Dios. La batalla es espiritual, la batalla es del Señor y nosotros sabemos que nuestro Dios es invencible en la batalla. Amén. Entonces, por eso nosotros, cuando estamos en medio de un conflicto, como les dije la otra vez, estos días ha tomado tanto significado para mí esa parte del Padre Nuestro cuando Jesús dice que tu nombre sea santificado. Antes que cualquier otra cosa, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es un énfasis tan grande en el nombre de Dios. Y cuando nosotros estamos enfrentando las situaciones, Señor, que tu nombre sea santificado en esta situación. En esta situación, yo sé que tu voluntad es que tu nombre sea glorificado. Que en esta circunstancia, que en esta circunstancia tu nombre sea exaltado. Y en el momento que nosotros empezamos a hacer ese conflicto una pelea espiritual, eso es lo que nos va, digámoslo así, lo que va a desatar la victoria sobre nuestras vidas. Amén. Y acordémonos siempre, nosotros peleamos desde la victoria. Nosotros no estamos peleando por la victoria. Nosotros lo que tenemos que hacer es no ceder la victoria que Cristo ya ganó por nosotros porque Él nos ha hecho más que vencedores. Amén. Pararnos firmes en eso. Pararnos firmes en, especialmente tantas veces con mi boca. Gracias, Señor, que tú me has hecho más que vencedor. En vez de empezar yo a, digamos, a ceder la victoria,
diciendo, uy, no es que el diablo hizo esto y el diablo aquello y no voy a poder y yo esta no. No, nosotros somos más que vencedores en Cristo, amén. Y por eso vamos a hacer lo que nosotros podemos en cada situación, porque la Biblia dice que el Señor es fuerte y poderoso. Salmo 24:8. Se me ha vuelto también un versículo bien de mis preferidos, cuando dice, el Señor invencible en la batalla. ¡Qué bueno! Dios es invencible en la batalla. Dios no sabe obviamente cómo perder, Dios no puede perder. Entonces, que nosotros hagamos lo que podemos y en este sentido quiero, digamos, en esta mañana darles ánimo a que nos animemos, darles ánimo para que tomemos acción. O sea, tengamos la mentalidad del campesino Samgar. O sea, un campesino sabe bien clarito. Si yo quiero recoger una cosecha, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. Si yo no siembro, ahí no hay nada. Dios ya puso la semilla. Dios ya me dio las manos. Dios ya me dio la tierra de Israel para que aquí me quede en esta finca. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo obviamente que plantar. Y nosotros necesitamos en cualquier situación que estemos enfrentando, necesitamos entender qué es lo que necesitamos hacer, pero algo tenemos que hacer. Dios nunca va a hacer un milagro sin que nosotros hagamos. Siempre el milagro se va a desatar a través de la acción obediente de su pueblo. Amén. Entonces, no nos quedemos paralizados, no nos quedemos mirando, no, ¿será que hoy llueve? ¿Será que no llueve? ¿Será que sí? No, necesitamos obrar. Amén. Necesitamos con la mentalidad del campesino Samgar, tengo que sembrar. La única forma de recoger una cosecha es obrando. Y eso es lo que es fe. La fe es obedecer a Dios desechando cualquier otra opción. Lo que Dios me diga, eso es lo que yo voy a hacer. Como dijo Pastor Charles Stanley, ¿no? Obedécele a Dios y déjale a Él las consecuencias. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ¿cierto? La fe es atreverse a creerle a Dios tomando acciones de obediencia que en lo natural tantas veces ilógico y que muchas veces implica riesgo. Miren, por ejemplo, cuando, cuando digo que implica riesgo, fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los echaron al fuego, al horno incandescente, que ellos, miren lo que ellos le responden al rey. Le dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y después escuchen lo que dice. Y si no, de todas maneras, rey, tienes que entender que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, fíjense, ellos tomaron una acción que estaban poniendo su propia vida en riesgo, pero decidieron creerle a Dios y decidieron simplemente a ti te dejamos las consecuencias. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no voy a adorar yo no voy a servir ningún otro Dios, yo no voy a adorar ninguna otra estatua, eso es lo que yo voy a hacer. El Señor se encargará del resto, pero necesitamos nosotros movernos en la obediencia. Vamos a orar en esta mañana, pero en cuanto a esto de verdad, hoy siento que el Señor nos está queriendo dar, digamos, este énfasis en que nosotros necesitamos dejar toda pasividad. Debemos abandonar el letargo, la indiferencia. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que necesitamos hacer. Dios
se mueve una vez nosotros empezamos a movernos en obediencia. A veces nosotros estamos diciendo, Señor, pero ¿por qué no has hecho? Señor, pero ¿por qué no has obrado? Señor, pero ¿por qué no has abierto esta puerta? Señor, pero ¿por qué? Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, porque tú no has hecho lo que yo te he ordenado que hicieras. Necesitamos nosotros, la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el qué, como el hacer. Dios siempre nos va a llevar a ese punto en que nosotros hagamos. Él nos empodera, Él nos vivifica, Él nos habilita, Él nos capacita, pero para que nosotros qué, para que nosotros hagamos. Y se acuerdan ese versículo también en Hechos donde el apóstol dice que porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Fíjense esto, en Él vivimos, Él nos da vida. Y en el momento que Él nos da vida, esa vida empieza a producir movimiento. Y ese movimiento es lo que nos va a desarrollar para que acabemos siendo todo lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Es el niño, ¿cierto? Que tiene la visión de que yo voy a hacer voy a ganarme esta medalla olímpica, ¿cierto? Voy a ganarme esto. Eso es en lo que él se va a desarrollar, ¿no? Eso es lo que él un día va a poder ser. Pero, ¿cómo va a llegar allá? Cuando empieza él a moverse, empieza a moverse. Entonces, movámonos que sobre nuestro movimiento, el Señor va a traer gran bendición para nuestras vidas. Yo les había dicho esto la vez pasada, pero de pronto hoy les vuelve a ayudar para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Ustedes saben cuántas millas viaja la sangre en cada uno de nosotros a diario? 12.000 millas. Mi sangre a diario recorre 12.000 millas. Búsquenlo, exacto. Yo también la primera vez que yo lo busqué y lo volví a leer y lo busqué como en 3 lugares diferentes, porque yo decía, increíble. Me da cuenta como si yo, dos round trips San Francisco, New York, mejor dicho, en el día. Increíble. Y eso es en un día. Pero eso es eso lo vi una vez en una serie ¿cómo era? Algo del cuerpo humano, en la parte que venía de la circulación. Y lo que me pareció interesante es que entonces el autor decía, eso es una buena indicación que nos muestra que nosotros como seres humanos no fuimos creados para ser sedentarios, fíjense, una persona cómo se muere, una persona que se retira y totalmente decide no hacer nada, son los poquitos años ya, hasta ahí quedó. Estamos en esa tierra, ¿cierto? Para movernos. La vida de Dios tiene que, y eso es fe. O sea, yo no puedo hablar de fe hasta que no haya movimiento. Yo puedo creer que porque pienso fe tengo fe, que porque siento en mi corazón que tengo fe, que porque hablo hasta el momento que yo no empiece a moverme, yo no puedo hablar de fe. Yo solamente puedo hablar de fe cuando tomo acción, cuando me muevo en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos entonces en esta mañana. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por las lecciones que nos has enseñado hoy a través de la vida de Samgar. Y nosotros te suplicamos, oh Dios, que nosotros también podamos comenzar donde hoy estamos. Ayúdanos a confiar hoy en ti, Señor, en las circunstancias presentes. Sí, nos gustaría mil cosas, pero tú quieres que hoy, Señor, comencemos donde estamos y podemos confiar en tu soberanía y gracias porque todo lo que necesitamos es que tú estés con nosotros, Señor. Saber que tú estás con nosotros. Y en esta mañana, acuérdate las palabras que el Señor le habló a Gedeón
Jesús también las está diciendo hoy sobre ti. Tú eres una persona esforzada, eres una persona valiente, eres una persona más que vencedora en mí. Y Padre, nosotros queremos recibir esa palabra, oh Dios, y queremos comenzar donde estamos, Señor. Y te damos gracias porque lo que tú has puesto en nuestra mano va a ser suficiente para liberarnos, Señor, de cualquier tipo de problema, para introducirnos a la tierra que tú nos has prometido, Señor, para darnos la victoria que tú ya nos has dado en Cristo, Señor, para que recibamos la victoria, perdón, que tú ya nos has dado en Cristo, Padre. Gracias, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios, a hacer lo que podemos. Padre, hay tantas cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. Pero lo que podemos hacer, Padre, lo vamos a hacer creyendo que eso, Señor, que parece tan minúsculo, tan insignificante, si lo hacemos en fe, si lo hacemos obedeciendo, será suficiente para desatar el milagro que estamos esperando. Padre, ayúdanos a entender que tu milagro va a desatarse una vez nosotros nos movamos en obediencia a Dios. Y así lo recibimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias porque nos has hecho más que vencedores. Gracias porque tú nos vas a ayudar, Señor. Tú nos vas a liberar, tú nos vas a bendecir, Señor, conforme a tu propósito en Cristo. Gracias, Señor. Y Padre, gracias porque estamos aquí para hacer la diferencia. Úsanos, Señor. Úsanos para hacer la diferencia en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias por cada problema, Señor, porque aunque estemos luchando contra las probabilidades, tú, Señor, nos darás la victoria. Y una vez más, si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de su salvación, si tú no estás seguro si esta noche murieras y, y, y sabes que vas a ir al cielo, ahora mismo pídele al Señor Jesús perdón por tus pecados. Mira la cruz y dile: Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz para salvarme. Gracias porque derramaste tu sangre preciosa para salvarme de mis pecados, para limpiarme, Señor. Y hoy te pido que me des vida eterna y te pido que me des una vida nueva y que yo pueda caminar contigo y pueda vivir en fe y me puedas usar también como usaste a Samgar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.